Consejera, esta pregunta y mi intervención tiene la intención de poner el foco en un asunto que estoy convencida que todos y todas consideramos importante y fundamental, como es la accesibilidad universal. La accesibilidad universal no es una cuestión graciable, no es un privilegio para unos pocos, es un derecho humano reconocido tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales ratificados por España, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Porque, consejera, sin accesibilidad no hay igualdad. No se puede ejercer, por tanto, la ciudadanía plena. Cuando una persona no puede acceder a un edificio público, cuando no puede acceder a una página web, a un transporte público, a un juzgado, entonces la estamos excluyendo y, por tanto, le estamos quitando derechos. Y esto yo creo que todos coincidimos y todas que es una cuestión inaceptable en pleno siglo XXI. La falta de accesibilidad en numerosos edificios judiciales canarios es un asunto que aparece año tras año en la memoria que nos presenta aquí en sede parlamentaria el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuando en el capítulo dedicado a los déficits en materia de infraestructura se pone en evidencia ese mal que parece crónico de esta tierra, que es que los edificios judiciales pues han ido quedando obsoletos, pequeños en muchos casos, con falta de infraestructuras modernas. Aparece también un capítulo, evidentemente, por la obsolescencia de esos propios edificios, de déficits serios en materia de accesibilidad. Rampas que no existen o que incumplen la normativa vigente, escasez de ascensores, puertas inadecuadas, ausencia de aseos adaptados, falta de señalización accesible, carencia de sistemas de asistencia para personas sordas o con dificultades cognitivas. Importante recordar que cuando hablamos de accesibilidad universal, es verdad que mentalmente todos pensamos en los problemas físicos, pero el concepto de accesibilidad universal también es importante que tengamos en cuenta la accesibilidad cognitiva, que hay personas con discapacidad intelectual que necesitan también que se adapte el servicio público, en este caso judicial, para ello. Estas no son barreras, como digo, por tanto, meramente arquitectónicas, sino que son barreras al ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Queremos saber, consejera, si usted en esta etapa se ha planteado un plan de accesibilidad a los edificios judiciales canarios. Gracias. Señora Hernández, anotaba un par de cosas porque no quiero que se me despisten, pero bueno, en cuanto a la pregunta en sí, tenemos un plan de accesibilidad universal que se encargó en el año 22, pero solo de algunas dependencias judiciales de Tenerife, en concreto de 13, son más los edificios que tenemos en Tenerife. Es verdad que un plan que queda mucho por hacer dentro de la accesibilidad y en ese sentido hablo desde el punto de vista universal, ¿vale? No solo físico. Es verdad que con los juzgados que se van abriendo son accesibles, que cada vez nos vamos adaptando más en los edificios que son más antiguos para hacerlos accesibles, todo esto se va consiguiendo. Pero es verdad que el plan está muy bien, pero solo es sobre 13 edificios judiciales de Tenerife. Nosotros le hemos encargado un plan de accesibilidad de todas las dependencias judiciales que tenemos en Canarias, de manera que terminar con las que no se evaluaron de Tenerife, pero también del resto de las islas. Porque hay algunas, si bien es cierto que, como decía, se van abriendo nuevos y donde tenemos palacios de justicia, pues las cosas ya esa parte está resuelta, pero es verdad que tenemos algunos juzgados todavía en sitios que, bueno, no son edificios centrales que requieren un esfuerzo en ese sentido. Lo tendremos, no sé cuánto, ahora mismo no recuerdo cuánto tardaremos, o sea, no recuerdo el plazo de tenerlo entregado, pero a lo largo del año espero que esté, y a partir de ahí podremos tomar medidas en aquellos casos que son más complicados. Eso en cuanto a la accesibilidad física. Es verdad que ahora el hecho de que a través de la Ley de Eficiencia, la Ley Orgánica de 2025, esta que nos obliga en 3 fases a convertir los juzgados de instancia en tribunales de instancia, en algunos casos esa otra parte de accesibilidad podemos aprovechar. Yo creo que en esto tendremos que aprovechar para conseguir que en el caso de señalética, etcétera, pues en esto avanzar también y se conseguirá que esa otra parte de accesibilidad podamos ir adelantándola en el tiempo. Empezaremos aprovechando las distintas fases de implementación de la ley, que he dicho en muchas ocasiones que tiene unos plazos imposibles y ni un euro de ficha financiera, y no me cansaré de decirlo. Conseguiremos ir adelantando también en las distintas fases, según vayan entrando tribunales de instancia, el tema de accesibilidad
desde el punto de vista pues, de señalética, etcétera. Y luego hay otra cosa en la que estamos trabajando y que, si no pasa nada, espero tener borrador definitivo en breve, que es en el tema de los facilitadores judiciales, que es otra parte de accesibilidad y de facilitar a las personas con discapacidad, pero nosotros también hemos incluido a las personas mayores, para que todo lo que ocurra dentro de un tribunal, dentro de un juzgado, perdón, al final sea entendido por ellos, pero también que quienes sean operadores judiciales, en este caso magistrados, jueces, pues sean capaces también de hacerse entender. En esto estamos trabajando, hemos hecho ronda de consulta con personal, con profesionales que pueden aportar al documento, sacaremos un borrador y entraremos en otra fase de consulta con todos estos operadores. Creo que es un proyecto de decreto que, si bien es cierto que no se extiende a toda la ciudadanía, sí que se extiende a una parte de la ciudadanía con la que creo que tenemos una mayor responsabilidad, y es conseguir que quien se siente en una silla en un tribunal sea capaz de entender lo que está sucediendo allí. Y lo digo sobre todo porque tenemos experiencias de algún caso concreto en el que se nos transmite que, desgraciadamente, por mucho esfuerzo que se hiciera, sabían que quien estaba sentado allí no entendía lo que estaba sucediendo. Y cuando hablas en cualquier juicio es complicado, pero cuando estás hablando de temas penales lo es mucho más. O sea que es otro tema en el que estamos trabajando, no solo en la parte física, sino también en la otra parte, que es lo que te lleva a la accesibilidad universal. Dicen que cuando el problema es grande, cuando te tienes que comer un elefante, por ejemplo, y te planteas por dónde empieza, pues al final dices, por cualquier sitio, da igual. Quiero decir con esto que si el reto de adaptar todos los edificios judiciales canarios a la normativa de accesibilidad con esa concepción universal que va mucho más allá que una rampa, y efectivamente usted planteaba un asunto que está en nuestra hoja de ruta de trabajo, que son los facilitadores judiciales, es decir, cómo acompañar desde el minuto 1 hasta que acaba todo el proceso judicial a las personas con discapacidad. Pero me parece que el Gobierno, por el año, el Gobierno anterior, dejó un plan para Tenerife, para 3 edificios, ya eso es avanzar, y ahora lo importante es que haya un plan para toda Canarias. Imagino que es lo lógico, que ese plan es la consecuencia, el que están realizando ustedes en esta etapa, de un diagnóstico, es decir, de haber hecho un peritaje en todos los edificios judiciales para ver la situación de accesibilidad física. Y luego, pues me imagino que también con expertos en la materia y con las asociaciones de personas con discapacidad, que son los que mejor conocen cuáles son sus necesidades. Lo importante es tener un plan y tener una ficha financiera. Yo soy de las que creo que es poco responsable por parte de la oposición, y fundamentalmente ocurre cuando no se tiene experiencia en la gestión. La gente que venimos ya de haber bregado en la administración sabemos lo que sí se le puede pedir a un gobernante y lo que no, si queremos ser mínimamente serios. Nosotros no le vamos a pedir a usted que resuelva todos los problemas de los edificios judiciales canarios en materia de accesibilidad universal, pero sí que haya una planificación, que haya una ficha financiera y que haya una hoja de ruta que permita que año tras año vayamos avanzando. La idea es que cuando acabe este mandato ustedes puedan presentar un balance diciendo, oye, hemos dejado mejor los edificios judiciales y la prestación del servicio público judicial mejor que la que nos encontramos, que creo que debe ser el gran objetivo de cualquier gobernante, avanzar y mejorar, sabiendo que los problemas no se resuelven ni de un tirón, ni todos de una vez, y que además, como digo yo, esto de la vida, y por tanto los servicios públicos es vida, no acaba nunca. Es decir, que esto es como la casa de uno, es decir, usted va a resolver 3 problemas y le va a salir un cuarto, con lo cual aquí no va a haber tiempo nunca para quedarse quieto. Por tanto, animarle a que no pasa nada, a que se implemente ese plan y solicitarle que cuando lo tengan nos lo trasladen para poder, más allá de opinar, porque lo habrá hecho con expertos y con las asociaciones, para poder hacerle también nosotros pues un seguimiento y una supervisión como oposición a que se va ejecutando de manera razonable. Gracias. Solo para aclarar una cosa, cuando antes decía que había un plan de accesibilidad encargado en el 22 solo sobre Tenerife y sobre 3 órganos judiciales de edificios, nosotros entendemos, y así se nos ha trasladado, vamos a ver, el gran problema de edificios judiciales lo tenemos en Tenerife, lo sabemos todos, y el hecho de tener dispersos los distintos edificios judiciales en Santa Cruz, pues es un problema añadido.
problema con el que nos estamos encontrando ahora al implementar la ley de eficiencia y convertir los juzgados de instancia en tribunales de instancia. Al final, las oficinas esas judiciales que hay que reconvertir, pues son un problema, porque el espacio físico no es el mismo para todos. Entonces, yo entiendo que eso ha sido así por esa razón, y ahora la accesibilidad es verdad que tiene que ser para todos, simplemente por aclarar esto. Gracias.